¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Hola Pepe. Buenas noches. Bienvenidos a todos en nueva edición del Foro. Estamos en vivo, por supuesto, como todos los martes en Misiones 4. Hoy en un programa que tal vez hace una pausa, si se quiere, en la intensidad de política electoral que venimos manteniendo en un año, lógicamente, tan electoralista, pero porque se nota que los distintos partidos políticos están a la expectativa de esa fecha, de ese cronograma electoral en Misiones, que establezca finalmente esas reglas de juego que permitirán diversos armados de frente, si son elecciones simultáneas con el orden nacional o no. Todo indica que serán en octubre simultáneamente con las nacionales, pero hubo tiempos de versiones por allí con algunas dudas y los distintos sectores están esperando ese anuncio para ver cómo encaran entonces sus definiciones hacia octubre. No obstante, siguen habiendo reuniones, siguen habiendo existiendo la presencia de los distintos dirigentes nacionales, como el caso de Pepe Scioli la semana pasada en la provincia de Misiones, siguen reuniéndose, siguen tratando de definir cosas y siguen trabajando. De todos modos, es cierto lo que plantea Tony, parece ser que hay un pequeño impasse esperando esa fecha para que se tenga como objetivo seguramente primordial llegar a ello. Pero nosotros de todos modos esta noche vamos a tener algo que tiene que ver con política partidaria y con política eleccionaria, pero otros temas también que tienen que ver con la problemática de la sociedad misionera. Claro, ya está en estudio, si podremos mostrarlo en imágenes, vamos a hablar con él en instantes. El nuevo presidente de la Interferias Provincial tuvo su asamblea, la Asociación de Feriantes de Misiones, que además prepara un próximo encuentro nacional en el Parque de las Naciones de Oberá de mucha envergadura, pero con una asamblea de renovación de autoridades que provocó una división de mucha paridad. Y Vilmar Müller, que está con nosotros, obtuvo la mayoría, resultando electo nuevo presidente de la Interferia Provincial, aunque el sector del saliente Juan Prestes todavía niega y ha apelado o ha presentado algún recurso contra esa asamblea, de lo que vamos a hablar dentro de un instante, de cómo están las cosas en la Asociación de Ferias Francas de nuestra provincia. La semana pasada, luego de culminado nuestro programa, nos dirigíamos, yo principalmente me dirigí a Monte Carlo y en el trayecto de acá hasta Santa Ana me interiorizaba de una problemática que había en la comisaría de Santa Ana. Bueno, nos acercamos ahí, estuvimos ahí, éramos pocos los medios. Ese día inclusive Pepe lo habíamos invitado a nuestro programa esa noche, al subjefe de la policía, que nos habían adelantado al mediodía, el Ministerio de Gobierno que vendría. Y al mediodía... Y al mediodía empezaron los acontecimios, empezaron a surgir algunos comentarios o versiones, y finalmente Fabio Sosa no vino, anunció que no podría venir a nuestro programa. Es cierto, Fabio Sosa estuvo alrededor de las 21:30 en Santa Ana, y cuando nosotros llegamos, cerca de las 0 ya, se produjo la llegada de infantería, grupo de infantería, y un refriegue importante entre algunos manifestantes, que también estaban los policías, en fin, aquellos que estaban reclamando y que se reunieron también algunos minutos antes con el subjefe de la policía de la provincia de Misiones. Bueno, esta situación, si bien ha dado una conferencia de prensa el ministro Franco el día miércoles, y nos seguimos interiorizando del destino de estos 21 efectivos policiales que aparentemente fueron dados de baja ya, ¿no? No dado de baja, pero por el momento han sido separados, puestos en situación de pasiva a la espera de la decisión judicial. Así es. Hoy va a estar con nosotros el subsecretario de Justicia y Seguridad de la provincia de Misiones, Julio César Lensken, para hablar de este y otros temas que tienen que ver con la seguridad de nuestra provincia. También decíamos el programa pasado que el Partido Socialista tenía una reunión ampliada aquí en su sede capitalina, encabezada por su candidata o su presidente partidaria, Norma Fernández, quien en las últimas horas surgió ya como precandidata a la gobernación provincial, sugerido por otras fuerzas aliadas en el Frente Amplio Progresista. Bueno, va a estar Norma Fernández, precisamente titular del socialismo misionero, y que ya aparece como precandidata a la gobernación, va a estar en nuestros estudios. El problema de las adicciones es un problema que evidentemente no
es fácil, que todavía continúa y evidentemente vamos a tener también durante algún tiempo más en nuestra provincia, y hay que luchar diariamente contra eso. Y nosotros el año pasado tuvimos la presencia de la licenciada Mariela Aguirre, que es subsecretaria de Prevención de Adicciones de la provincia. La invitamos hoy para repasar un poco cómo está la situación, habida cuenta de algunas situaciones que se presentaron, por ejemplo, como en la ciudad de Oberá. Conmovidos en Oberá con el suicidio de un joven de tan solo 16 años que fue acosado por una gavilla, por una pandilla de menores de edad y mayores que andan armados y con drogas, y que influyeron en que este adolescente consumiera precisamente estupefacientes y terminara quitándose la vida, en un hecho realmente muy lamentable. Pero además, cada vez que aparecen hechos de esta naturaleza, distintas voces denuncian que la droga tiene prácticamente un andar libre por las calles obreñas, en distintos barrios, paseos públicos, la gente que dice, se sabe en cada lugar quiénes la comercializan y dónde se consigue. ¿Y qué nos pasa? Que pareciera que las fuerzas de seguridad y las autoridades públicas miran para otro lado y ellas son las que no saben al respecto. Bueno, esta situación de avanzada de las drogas y su afectación fundamentalmente en los jóvenes lo vamos a hablar con la subsecretaria de Prevención. La semana pasada tuvimos también la presencia en nuestro programa de la diputada nacional y también secretaria adjunta de UDPM, Estela Marilú Leberber, para hablar sobre temas que tienen que ver con la educación, pero puntualmente sobre esta reforma del estatuto, que lo planteamos también desde la UDPM, plantean de que es necesaria la reforma del estatuto, hay otros gremios que no piensan así. Invitamos hoy a la gente de este gremio UTEM, que es la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones. Van a estar Leandro Sánchez, su secretario general, y Francisco Sousa, para darnos a conocer su posición, qué piensan respecto de esta reforma que evidentemente ya es prácticamente un hecho. Bueno, adelantados los temas, ya vamos a nuestro primer bloque entonces con la visita del nuevo presidente de la Interferias Provincial, después de una asamblea que de todas maneras Vilmar Müller ha dejado algunos interrogantes y planteos ante personería jurídica de la provincia acerca de su validez. De todas maneras usted se cuestiona, usted ya se considera, mejor dicho, el nuevo presidente de la Interferias Provincial. Claro, esa es una de las cuestiones que siempre me preguntan, dice, ¿por qué te consideras presidente? Y bueno, me considero presidente, pues fui electo por los delegados, o sea, creo que he dicho también en esa asamblea que si no tendría el apoyo de los delegados no quiero ser presidente, porque si ellos no están de acuerdo, son creo que la única autoridad que me puede quitar de ese lugar, ¿no? De un grupo de delegados, de la mayoría, digamos, ¿no? ¿Cómo fueron las votaciones? El tema que el 30 de marzo se hizo las elecciones, entonces ahí sí tuvimos un margen bastante ajustado, ¿no es cierto?, de 21-23 con Juan Prestes, pero en esa asamblea, en esa reunión no se había aprobado el balance. Entonces se pasó a un cuarto intermedio para el 13 de abril. Cuando se llegó al 13 de abril, bueno, ahí había mucha tensión porque que había un poco margen de diferencia y se tendría que ver cómo era el comportamiento de los delegados, cómo eran, pero ese día justamente es como que la asamblea, o sea que los feriantes, los delegados de todo, como ya aceptaron que el 30 ya habían elegido sus autoridades, porque no hubo una inclinación o una disputa, sino que se notó que tal vez habían 10 personas, 10 delegados por ahí que estaban, ¿no es cierto?, con Juan todavía cuestionando algunas cosas, pero cuando se aclaró el tema del balance y todo eso, y se vio, al rato todos estaban apoyando a la nueva comisión. Que ya quedó completamente conformada, además de tu cargo. Sí, completamente, o sea, tiene secretaria nueva, lo que queda en el cargo que fue reelegida, y es lo que por ahí a mucha gente le llama la atención, a la tesorera. La tesorera fue reelegida, ¿no es cierto?, la misma que es de Campo Grande, que es Casimira Viñeski. ¿Pero por qué a la gente le llama la atención? Y claro, porque como tenía problemas en la gestión, como decía, que había un desfasaje y todas esas cosas, dice la tesorera, pero nosotros entendemos, ¿no es cierto?, la situación, porque después cuando se hizo toda la aclaración, lo que faltaba eran insumos. No así o sea, el monto en insumos, pero
El balance, todas las facturas estaban rendidas en tribunales de cuentas. O sea que el balance fue finalmente aprobado en esa prórroga. Exactamente, fue aprobado porque todas las facturas estaban en tribunal de cuentas, pero ahí encontramos el problema que lo que está faltando son insumos. ¿Y qué pasó con esos insumos? Bueno, ahí se empezó a cuestionar y Juan Prestes se comprometió, ¿no es cierto?, de hacer entrega de esos insumos a los productores, diciendo que una X cantidad lo tiene en la feria de Iguazú, y que otra cantidad las casas, o sea, la casa que le provenía no la había entregado todavía. Ajá. Pero ¿por qué no entregó los insumos? ¿Cuál es la razón? Además, hay que decir también que usted fue secretario de la anterior comisión. Sí, totalmente, y nosotros, el año pasado, por ejemplo, se logró armar un proyecto, ¿no es cierto?, de pedido al Ministerio del Agro porque nosotros queríamos hacer invernadero, pues siempre teníamos problemas con el climático y qué sé yo. Entonces, bueno, conseguir esos insumos para que la gente produzca bajo cubierta y todo eso para evitar eso. Entonces, fui uno de los que hizo el proyecto, por eso lo sabía perfectamente cómo lo que venía, ¿no es cierto?, y qué es lo que estaba. Y ahí venimos. Es decir, que algunos insumos se entregaron y otros no se entregaron. Exactamente, o sea, algunos no se entregaron y después se aclaró, ¿no es cierto?, el 13, porque nosotros esto ya viene de septiembre, comienzo de septiembre del año pasado. ¿Pero todavía debe Prestes entregar lo que está adeudando o ya estuvo entregando? No, o sea, está adeudando la totalidad, ¿no es cierto? ¿Y de qué monto hablamos más o menos? O sea, yo había hecho una comparación el 30 de una lista que él nos había entregado, ¿no es cierto? Le puse precio, bueno, ahí había un desfasaje de 1 millón y algo. Ahora se dieron más insumos, tenemos que ver, o sea, se encarga la Comisión Revisora de Cuentas para determinar el monto exacto, porque si nosotros, no sé, llega a ese monto, un poco menos, un poco más, pero estaría ahí, ¿no es cierto? Porque también tenemos una deuda con las casas que se entregaron ya los insumos, o sea, se retiraron y se debe algo de 200 y algo de 1000, porque este año el Ministerio del Agro ya hizo un desembolso de 720.000, ¿no es cierto? Había una deuda de 930.000, algo así, y ya esto se entregó 720 este año, pero no entra en ejercicio porque el ejercicio cierra el 31 de diciembre. Ahora, ¿no? Vilmar, ¿y por qué se ha cuestionado en personería jurídica a la nueva comisión o a ese resultado asambleario? ¿Cuál es la diferencia que ahora se mantiene? Sí, o sea, nosotros esta asamblea fue hecha por primera vez con ese estatuto, ¿no es cierto? Porque antes teníamos un estatuto donde se elegía, por ejemplo, a 5 delegados, esos 5 delegados pasaban a una mesa chica y esa mesa chica hacía distribución de cargo. Entonces eso siempre se venía cuestionando, se modificó el año pasado el estatuto, entonces como que el delegado lo votaría directamente. Pero teníamos un estatuto como era nuevo y justamente es una cuestión que nosotros por ahí no entendíamos en la asamblea, lo que decía el estatuto. Incluso le preguntamos al veedor y porque unos entendían que, porque dice lista completa, por ejemplo dice los miembros de la comisión directiva y revisoras de cuenta serán elegidos en asamblea general por lista completa, a simple mayoría de voto, en voto secreto con especificación de cargo. Entonces, o sea, ahí dice, de entre los delegados de la feria local reconocido. Y entonces nosotros, yo por ejemplo, y que un grupo importante sea, nosotros creíamos que, porque dice, de entre los delegados, no dice de una lista que se presenta. Entendíamos que tenía que ser, por ejemplo, se presentan los candidatos a presidente, los que son candidatos a secretario, los que son candidatos a tesorero, y después los delegados votan, porque no, si yo quiero ser presidente no me puede votar vocal, o si yo quiero ser vocal no me puede votar presidente, ¿me entiendes? Entonces le preguntamos al veedor y otro decía, no, hay que formar una lista, yo soy presidente, fulano es mi secretaria, fulano es así. Lista completa, como también dice por ahí. Claro, viste que dice de las dos formas, en medio que, viste sí, que tenemos ahí una cuestión. Bueno, no, le preguntamos al veedor, tampoco supo explicar con claridad. Entonces dice, lo mejor que podemos hacer es que se mocione. Mocionamos la asamblea, una moción que sería que se presente por lista, la otra moción sería que se presente cargo por cargo,
pero los que se presentan en los primeros cargos no se pueden volver a presentar en los cargos titulares. Por ejemplo, yo me presento como presidente, pierdo, no me puedo postular como secretario. Claro. O sea, y bueno, y así fue que hicimos. Entonces, primero se postularon todos los que eran candidatos a presidente, que fueron 4, después para los secretarios, después tesorero, después como que se veía que era muy lento, entonces se emocionó de vuelta y se dice, bueno, vamos que se presenten los candidatos a vicepresidente, pro secretario y pro tesorero, y entonces en una sola votada votan los 3, ¿no es cierto? Ajá. Y así se hizo también, y bueno, y después los vocales, ¿no? Y ese es lo que está en cuestionamiento ahora. ¿Y qué cuestiona Prestes? Que no se... O sea, él... Perdió la asamblea primero, sí. Participó, votó, perdió la asamblea, claro. Y después cuestionó. Claro, eso es lo que a nosotros nos sorprende, porque si él era el que presidía la asamblea, ¿no es cierto? O sea, él era el presidente. Si él vio que en algún momento... Pero en personería no es él que pide sino que un señor de Alem, Enrique Mullenbach. Él pidió, ¿no es cierto?, la anulación de la asamblea porque no se cumplió con el estatuto. ¿Y este Mullenbach también formaba parte de la anterior comisión? ¿Estaba con Preste? No, él no estaba en la comisión. No, sí, nomás es un delegado, ¿no es cierto?, de la feria de Alem, pero no estaba en Bueno, ¿y ahora qué crees que va a pasar? Y yo estoy justamente, por eso me quedé hoy, ¿no es cierto?, porque mañana quiero presentar los papeles de personería, porque estoy teniendo problemas con que el balance todavía no se pasó por ciencias económicas. Hoy tuve que ir a retirar, no estaba todavía, vamos a ver si mañana a la mañana me entregan. Está firmado todo nosotros por todo ¿Y a partir de ahí? Y tengo que llevar a personería jurídica. De ahí personería jurídica va a dictaminar, ¿no es cierto?, porque como hay el pedido a impugnación. Si es válida o no la asamblea entonces. Si es válida o no. Y esto, y de fondo, esto marca que hay algunas diferencias, que hay algunos problemas internos entre los feriantes, o solo fue una cuestión de elección de nombres. Ahora justamente hoy me están algunas personas que antes estaban muy allegadas a Prestes, por ejemplo, dicen, nosotros ahora nos dimos cuenta qué persona teníamos por la actitud, por la forma que hizo, y o sea que me brindaron el apoyo, ¿no es cierto?, si es que en algún momento pueda que vaya otra asamblea, y va a ser solamente un paso formal, porque lo que nosotros queremos a ver, ¿no es cierto?, que se va a permanecer la comisión, y estamos viendo esa posibilidad, ¿no es cierto? Por eso no estamos preocupados, ¿no es cierto?, si hay otra asamblea. Lo único que nos preocupa es que nos está atrasando, porque nosotros hay algunas cuestiones financieras que tenemos que ir saldando con con la feria y todo eso. Ahora está todo parado, ¿no es cierto? Está la fiesta también. Eso es lo que está preocupando. La fiesta es ese gran encuentro nacional de Feria Franca que se va a hacer en Novera. Totalmente, sí, eso es lo que está. Y entonces ahora, por ejemplo, nosotros desde el 30 de marzo, por ejemplo, yo no tengo firma, Juan Preste no tiene firma, o sea que quedó todo parado y todo están cuestionando. ¿Se puede definir mañana? Mañana se hace la entrega, pero de ahí creo que la otra semana, por ahí recién personería se expide. Bueno, si ahí se expide, bueno, si ponele que según lo que me dijo Franco, si es que impugna, me da 5 días para hacer descargo. Si vuelve a impugnar nuevamente, ahí tenemos que ver si de ahí dentro, si personería nos pone el plazo o cómo va la situación, para cuántos días tenemos para llamar a asamblea nuevamente. Vilmar, y por último, o de lo último que se me va ocurriendo, ¿y cómo está la Feria Franca? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la situación? ¿Atraviesan por un buen momento? ¿Están consolidadas o todavía tienen problemas básicos? En algunos lugares sí, la mayoría está bastante o sea, ya bastante fortalecida, consolidada, ¿no es cierto?, con todo eso. Y tenemos problemas con algunos lugares que por ahí se hacía problema con el que estaba en turno, por ejemplo, el presidente, no se encuadraba con Preste, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacían? Abrían otra feria. Tenemos casos, ¿no es cierto?, de Campoviera, incluso acá, bueno, acá no se llegó a abrir otra feria, pero está con Posada, que tiene problemas. Esos días me enteré que en Garguapé también estaba previsto abrir otra feria, ¿no es cierto?, que me llamaron, me dicen, mira, acá quiere abrir otra feria y nosotros no nos da con Garguapé. ¿Y cuál es tu idea al respecto, digamos? ¿Crees que eso se puede resolver? Resolver, unificar para que no haya esa competencia.
Sí, ya estuvimos hablando, ¿no es cierto?, por ejemplo, con esa gente, tratar de unificar, porque nuestra idea es unificar y fortalecer, porque nuestro pensamiento y con el equipo, ¿no es cierto?, que estamos trabajando es que cuando surge un problema es resolver ese problema, porque si abrimos otra feria vamos a tener otro problema, o sea, dentro. Tenemos Andrade también que está con problemas, que hoy justamente me estaban llegando porque estuvimos acá en la 32-33 haciendo entrega de insumos para que es de desarrollo social. También tienen ese problema, se forman divisiones y que ahí queda muy complejo. La idea es unificar, ¿no es cierto? Como así también tenemos el gran problema en Posadas, que está apartado de Interferia y es la mayor feria de la provincia. Y tiene sus problemas, ¿no es cierto? Por ahí tiene gente que viene a la feria a vender cosas del mercado central o que compra. Sí. Y eso es lo que hoy traté de hablar, ¿no es cierto? Que eso tenemos que corregir, ¿no? ¿Y qué más te propones? ¿Qué objetivos tenés como presidente? Nosotros, por ejemplo... Lo más importante, ¿no? Claro, totalmente. Llegar con asistencia técnica a los productores. Nosotros vimos que los productores el año pasado han recibido plástico, han recibido media sombra, han recibido eso, pero muchos, como son pequeños productores, tienen dificultades en encarar cambiar el sistema de producción con aplicación de tecnología, y necesitamos urgentes técnicos, ¿no es cierto?, que le acompañen a los productores para poder planificar en proyectos productivos, ¿no es cierto?, todos los insumos que reciben. Está bien. Vilmar, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. El nuevo presidente, aunque todavía esperando una resolución de personerías jurídicas acerca de la validez finalmente de esa asamblea en la que fue recientemente electo nuevo titular de la Interferias Provincial. Nos vamos. Ya está detrás de cámara el subsecretario de Gobierno de la provincia, el subsecretario de Seguridad y Justicia, el doctor Julio César Lenken. Después del caso Santa Ana, que precisamente ocurriera hace una semana exactamente, vamos a analizar qué dejó, conclusiones y también el análisis de los motivos por los cuales por allí se realizó ese reclamo en dicha localidad. Bueno, hace exactamente una semana, cuando estábamos aquí haciendo el foro, estallaba este conflicto en Santa Ana. Desde horas de la tarde se fueron concentrando y acampando frente a la comisaría de esa localidad. Jornada en la que, como decíamos en la apertura, habíamos invitado al subcomisario de la Policía de Misiones, a Fabio Sosa, que en principio desde el Ministerio de Gobierno nos habían anticipado que vendría. Después fue el propio subjefe que durante la mañana nos confirmó que no podría venir al programa. Este incidente de Santa Ana, Lenken, ¿los tomó por sorpresa o había alguna presunción y existían algunas diferencias o existían algunos reclamos ya que se venían anticipando antes de que estallara la manifestación? No, en sí el evento fue absolutamente sorpresivo, hasta la modalidad que usaron. O sea, nosotros desde el 2012 tenemos una mesa de diálogo que es permanente y teníamos una reunión pendiente que la semana anterior no la habíamos podido llevar adelante. O sea, la mesa se reúne permanentemente con la autoridad policial, el jefe policial. Y bueno, querían una reunión conmigo, que soy por disposición del ministro quien lleva adelante esta charla con la mesa. Yo justo había viajado a Buenos Aires, estuve presente en un congreso y gestión en el Ministerio de Seguridad, de Seguridad, sí. Y no pudimos esa semana, y a la semana siguiente estaba previsto un viaje del jefe de policía, que también se suspendió por estos incidentes, ¿no? Pero lo habíamos pospuesto para esta semana. Pero el diálogo es constante, permanente. Hay algunos de esos reclamos, lo vienen haciendo, tenemos una... Claro, porque nos llevaba a preguntarnos, ¿no?, qué está fallando. La mesa de diálogo es representativa, no está trasladando las inquietudes como corresponde, o no están dando respuestas a ustedes como corresponde, como para que surja una diferencia de esta naturaleza existiendo esa mesa de diálogo. Correcto, ellos en su oportunidad, que fue el año pasado, tuvieron un problema interno de ellos, donde nosotros desde el Ejecutivo le planteamos: miren muchachos, nosotros queremos charlar con los que tienen legitimidad, respetar las actas firmadas, que desde el 2012 vienen las autoridades de la mesa, digamos, entre comillas, porque son los que ellos mismos han designado. Y bueno, hubo un grupo que hizo una incidencia y unos problemas que incluso entorpeció el trabajo normal de las conversaciones que habitualmente se mantenían hasta que ellos solucionaron ese tema.
Pienso que algo tiene que ver con eso, de que acá hay que mirar... ¿Hay algún sector que no se siente representado? Pero no es el sector ese que planteaban esa oportunidad, es mínimo. Yo no sé si hay más de 2 o 3 que no integraban esa mesa, pero que hoy apoyan a uno o dos de los cabecillas de este problema de Santa Ana, ¿no? Ahora, yo estuve ahí durante la noche, uno de los pocos sectores peritos, en realidad me enteré y como iba para Monte Carlo entré. Y, digamos, a mí me dio la impresión, porque también escucho que ustedes dicen que no sabían nada, que no se avisoraba nada, y por la modalidad y demás. Digamos, y entonces, ¿qué lectura se hace? A mí, yo escuché ahí a los que estaban, los vecinos, y porque uno, la verdad que no conoce a muchos y se encuentra con que algunos son vecinos y algunos también de los que estaban ahí eran los efectivos policiales que estaban reclamando, ¿no? Hablar de, porque la ex intendente, porque el intendente, porque el presidente del Consejo Deliberante, y... Yo quiero decir que hablé con alguien integrante de la misma fuerza policial y me dijo, esto es una cuestión política. Ustedes, que están en el gobierno, digamos, y que manejan la cuestión política oficial, digamos, ¿no advirtieron que se trataba de algún enfrentamiento político y que derivó en estos reclamos que... Recordando que Santa Ana viene de una diferencia que alcanzó histórica, desde hace mucho tiempo. Nosotros... Que ese conflicto que en su oportunidad hubo en Santa Ana haya sido utilizado por quienes encabezaron esto, porque ¿qué pasaba? Nosotros de entrada vemos que hay indudablemente acá una situación de insubordinación, administrativamente una falta gravísima susceptible de la cesantía en la policía, más allá de lo que después diga la justicia. Pero después, con el correr de los tiempos, primero se constituye el jefe de unidad regional, al que desconocieron su autoridad, es un comisario mayor. Después va en comisario general, que es el director general de seguridad, también lo desconocen. Se hace presente el subjefe de policía, también lo desconoce. Se dan todas estas circunstancias que van ¿De qué manera lo desconocen? A ver, yo escuché varias veces decir lo desconocen, pero ¿de qué forma lo desconocen? Directamente no se puede. Cuando fueron con el diálogo, a escuchar cuáles son los problemas, a ver cómo vamos a llevar adelante las soluciones, dicen, no, acá no nos vamos hasta que venga el gobernador. Eso es lo que le dijeron al subjefe de policía. O sea, si no, eso no es una insubordinación. Por eso quería saber, digamos. No, así fue. A los 3 jefes le dijeron, acá no nos vamos hasta que vengan del Ejecutivo, y en algún momento fue hasta que venga el gobernador. No era ni el subsecretario ni el ministro, era el gobernador que querían que te diga. Claro, desobedeciendo a la autoridad superior. Correcto. Y en ese momento, o sea, después, se inician las actuaciones sumariales, empiezan a declarar, obviamente cada uno de ellos se va a defender, pero empezamos a ver que hay gente que fue... no sé si usada que lo llamaron, se hizo presente en la comisaría, estaban ahí, el jefe de unidad regional, que es el que informa al juez, pasa los nombres y fueron la detención de todas esas personas, pero en realidad en el momento de la detención fueron 11 los efectivos que estaban ahí y algunos se vio que dispararon y otros fueron detenidos en la casa, o sea que en el contexto cierra de que por ahí algunos efectivamente cuando vieron ahí de qué se trataban, que no están de acuerdo con lo que se estaba haciendo, se fueron, o sea, eso es materia de investigación. También está que en ese contexto, cuando estuvo el jefe de unidad, eran 22 y no obedecían, digamos, las órdenes, más allá de que ¿Estaban todos de Franco en ese momento, estos que estaban manifestando, o había algunos que estaban... La mayoría sí, la mayoría eran de Franco, pero también estaba la guardia, también se moduló la radio. Hubieron varios incidentes que... En algún momento determinado. Sí, por supuesto. Porque ya a la noche ya todo estaba en la calle, digamos, ¿no? Más tarde. Y entiendo que salían y entraban, el servicio estaba interrumpido, por más que vos digas que está afuera, la policía estaba con personal de Franco, pero también la comisaría de Santa Ana estaba tomada por los insubordinados. Obvio, por más que digan que estábamos afuera, había personal que estaba uniformado porque estaba de servicio, personal que estaba armado, que ni siquiera en ese cuidado, porque siempre que ellos manifestaron que se dio en un contexto de un reclamo legítimo, nosotros después hicimos la autocrítica, había una situación que ameritaba que se dé como se dieron las cosas, pero siempre tuvieron el cuidado de sacar las armas, bien asesorados, las armas es un requisito que tipifica un tipo de delito más grave en el Código Penal, pero acá, o sea, es un contexto donde
entre algunas cosas que están siendo planteadas por la mesa, le agregaba la fachada de la comisaría, cuando toda Santa Ana de saber de que está dentro de las obras del Papín la nueva comisaría que va a ser ejecutada, porque es un pedido del intendente con el centro llama la cívico. atención de que desde las mismas fuerzas policiales hagan ese reclamo, porque generalmente esos reclamos lo hacen los intendentes o lo hacen otras fuerzas políticas, Es pero cierto. llamaba la atención de que desde la misma fuerza policial se haga ese tipo de reclamos, pedían también unidades, o una Claro, unidad por equipamiento, lo menos, mejor equipamiento, digamos, no está Y mal. también pidieron la presencia del gobernador, Y también, que también llama la atención. exacto, por eso, bueno, Cuando decías que se hace una autocrítica a qué es lo que reclaman y la validez que tienen, ¿cuáles son las respuestas que deben darse a esos planteos más allá de la forma con la que lo expresaron? Bueno, creo que están a la vista la respuesta, o sea, la cuestión salarial de la policía ha cambiado notoriamente, o sea, hoy tenemos 10.000 jóvenes que quieren ser policía, cuando antes la realidad era que sus ingresos eran mucho menor, ¿no es cierto? Hoy están mejor, obviamente que todos queremos que estén mejor y todos queremos, es humano también querer estar mejor y que tener también más equipada la fuerza, mejores condiciones de trabajo, en ese sentido se está trabajando, pero son los recursos que hay que administrarlo de determinada manera y obviamente que también tenemos el reclamo de la ciudadanía. Estamos haciendo esfuerzos, este año están entrando entre cadetes, aspirantes a oficiales y suboficiales, estamos con 798 efectivos nuevos. Que ingresarán durante el año con la fuerza policial. 560 aspirantes a gente que van a salir este año y 298 cadetes que hacen 3 años de escuela porque son los futuros cuadros de conducción a los oficiales. pero 500 y pico, digamos. 560, sí. Primero se incorporó sobre una inscripción de 2.000 chicos, se incorporó 200, pero después, bueno, el gobernador tomó la decisión, un planteo la necesidad, dijo, bueno, vamos a incorporar 300 más este año, y llegamos a los 560. ¿Ustedes van a esperar una resolución de la justicia o paralelamente en el sumario interno administrativo se puede avanzar en una resolución y ya están marcando en esas investigaciones propias algunas diferencias de responsabilidades entre unos y otros, por lo que decías? Sí, sí, así es. Una cosa es la actitud de los cabecillas, la de los que llamaron. Veremos si acreditamos de que fueron usados algunos miembros de la fuerza también, porque es lo que después declaran en el sumario interno, no sé lo que declararon en el juzgado. Donde ya tienen su abogado, también se defienden, ¿no es cierto? Siempre estos tipos de delitos son todos dolosos y te vas a discutir, todos van a decir, obviamente me llamaron, no estuve, pero hubo, como dije, se moduló la radio y eso fue escuchado, hay testigos, fue funcionarios, jefes que escucharon, yo lo escuché. Y bueno, en ese contexto vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar. Cuando decís modularon la radio, como que estaban convocando a una rebelión mayor. Así es. Claro, porque en primera instancia se decía que vendrían también hasta en ese mismo momento, cerca de las 12 o pasadas las 12, está por llegar gente de Oberá. Se dijo. Hubieron medios colegas de ustedes que dijeron que había gente de Corpus, San Ignacio y de otros lugares, cosa que nunca era cierto, porque en el momento que lo decían eran 11 o 12 nomás. Después fueron los otros que son de todos del pueblo, son todos de Santa Ana. Son todos de Santa Ana. O sea, prestan servicio, y tres creo, 3 o 4 en Loreto, otros en la unidad de bomberos, pero todos viven en el pueblo. ¿Hay una decisión política de castigar severamente para sentar un precedente o no fue finalmente tan grave y se puede atemperar? Creo que tenemos que tomar las medidas que consideramos que sean las más justas. Más allá de lo que después diga la justicia, si hay delitos, si la justicia dice que hay delitos, están afuera todos. Porque no puede un efectivo policial tener una condena, eso es reglamentario, es legal. Pero más allá de eso, nosotros vamos a hacer, ya tenemos una decisión tomada por quienes encabezaron la medida, que de ningún modo la vemos justificada. En un contexto de diálogo permanente, reclamo que, si se quiere, paralelo. Parte del reclamo era desconocer los aumentos salariales también, o sea, era una bolsa, lo habrán visto ahí. Cabecillas que serán cesanteados. Sí, así es. ¿Varios? No tenemos precisado el número, pero sí son varios. Lenken, ¿y consideran que esto está superado? Sí. Rápidamente vimos que en el resto de la provincia fue sorpresivo, inclusive para los miembros del resto de la fuerza, ¿no es cierto? Sí, no tenían conocimiento, no sabían, los pueblos de al lado no tenían idea de lo que estaba pasando. ¿Y habrá que mejorar en algo la mesa de diálogo para que de todas maneras, porque
uno nota que hay, estos lo decían, pero por allí uno también escucha en otros, y en ese grupo que ya ha estado planteando su diferencia con la representatividad de la mesa de diálogo, revisar para que sea lo más representativa posible y tengan parte en esa herramienta que se ha constituido, digamos, todos los sectores o todas las partes. Es posible. Lo que pasa es que por ahí hay cierto grado de injusticia en esto. Bueno, quienes están en política, en una representación, si se quiere, lo que hacen esta gente es representación gremial, porque las charlas en la mesa de diálogo, les puedo asegurar que son muy duras, son a veces inflexibles, nos llevan horas de debatir, cuestionar, plantean todo, y está bien que lo planteen. Ellos tienen la presión de las bases, está bien que ellos representen así, pero a veces son injustos, y creo que hay intereses personales de otros que quieren estar. Quedó a la vista el año pasado cuando hicieron una reunión, dijeron, no, ustedes afuera, y no tenían ningún tipo de representación. Después vinieron los delegados de toda la provincia y ratificaron la representación de esta gente. O sea, no es fácil también dirigir o ser dirigente, y mucho menos en la fuerza policial, donde no están acostumbrados a este tipo de cosas. Pero me puedo asegurar que son, incluso el caso Capo, que es con el que más a veces nos trenzamos, en el buen sentido de la palabra, en discusiones, en opiniones, porque también son opiniones. A veces uno tiene una posición formada del cargo que ocupa, ¿no es cierto? Pero ellos son duros en su planteo, y es injusto lo que le toca vivir con sus camaradas a veces, ¿no? Un tema que tenemos previsto tratar en otro bloque después con la subsecretaria de Prevención de Adicciones y Control de la Drogadicción es la lucha contra ese delito y flagelo. El fin de semana en Oberá se suicidó un joven de solo 16 años acosado por una pandilla que comercializa y promueve las drogas en el barrio Kingren. Pero volvió a saltar en el escenario las quejas de todos los barrios. Acá hay droga por todos lados, se sabe quién vende, dónde la venden. ¿Qué pasa que no hay un trabajo que imagino debe ser coordinado entre la policía y gendarmería en este caso para luchar de mejor manera contra esto? Hay un trabajo coordinado que se hace con muchas dificultades. Esto nos plantean en todos los foros, y nosotros, yo represento al ministro en COFEJU, que es el Consejo Federal de Justicia. La problemática que tenemos con la infraestructura judicial federal. No tuvimos consenso como para que la policía provincial actúe en el caso de la venta minorista de droga, pero de hecho que tuvimos reuniones con los fiscales federales para llevar adelante un trabajo donde podamos judicializar. Porque en esa venta minorista no está actuando nadie. De hecho que nosotros estamos notando que en la actuación policial por delitos comunes, atrás de un robo, un allanamiento, encontramos droga, o sea, está habiendo y mucho, o sea, pero obviamente en ese contexto se lleva adelante la actuación que es de la justicia ordinaria, pero también se tiene que informar a la justicia federal que es el hallazgo de la droga, ¿no es cierto? Y eso ya pasa a la esfera federal. Pero estamos notando mucho que en la averiguación de hechos comunes aparece involucrada la droga. ¿Y qué hay que hacer para que la policía? De hecho que en este caso, digamos, es fortuito porque la policía llega a la droga a través de la dirección de un robo. Y en ese caso hay que delindar porque la jurisdicción es federal. Pero el trabajo siempre es coordinado. O sea, por ahí tenemos complicaciones, digamos, de la justicia. Las fuerzas hacen un trabajo, las fuerzas federales, sobre todo, que son las que tienen jurisdicción en el tema, de meses de seguimiento para llevar las pruebas al que el juez habilite la exención a una garantía constitucional, como es el allanamiento de una morada. Y a veces se dificulta porque después de ese largo trabajo entras y entran, no es competencia nuestra, digamos, pero digamos, un denodado esfuerzo, mucha operativa, mucha logística, muchos recursos humanos y mucho tiempo. Mientras tanto, el tema de lo que nos dice la gente, inclusive esta familia, hoy tuve a los padres del joven suicidado y decían no tenemos a quién recurrir, fuimos a la policía, vino el comisario, pero los jóvenes siguen vendiendo, el muro saltaban en busca de este joven que se terminó suicidando y la desesperanza era que no tenían a quién recurrir y quién pudiera darle respuestas de esa pandilla. A principio de la primera quincena del mes, en la policía aprendía 8 dealers, así en otros casos, que llamaba la atención porque no era que estaban investigando un dealer, sino que eran delitos contra la propiedad, hoy que están mezclando, el que está vendiendo droga, que incluso en la venta de droga, cuando no pueden comprar, no es descabellado pensar ya que los chicos para pagar la droga andan
Siempre fue así, delinquiendo, buscando cómo financiarse. Entonces se va, digamos, el mundo de la delincuencia se va unificando. Y es que nos da la pauta, lo que me acaba de decir, nos da la pauta que está ligada la delincuencia con la droga. ¿O por qué delinquen? Justamente por esto. Y es un problema de solución compleja. El problema de la seguridad es un problema de conducta humana. Se define más fácil la inseguridad cuando vos hablas de la falta de respeto al derecho de otro. O sea, cuando vos no respetás el derecho a la vida. Y en esa conducta, hoy, ¿qué nos pasa? A ver, por ahí que genera algún desánimo también a veces y que no está bien que sea así, pero la policía detiene un menor, va a disposición de los padres y los padres lo toman como que ese menor, lo trajeron. No, lo están poniendo a disposición. El juez le dice, señor, usted es responsable, hágase cargo. Todavía no tenemos un hábito de decir, bueno, si a mí un menor me apedreó el colectivo, hoy hablaba con gente de la empresa, si te apedrean el colectivo, demandarlo, aunque vos no recuperes el derecho de demandarlo, para que el padre sienta en el bolsillo que tiene que pagar el daño que se ocasionó a su hijo porque es responsable civilmente también. Pero hay problemas de conducta, hay gente que le dice a la policía, no, llévenlo porque no puedo más con él. Y eso es algo como que se transfiere la responsabilidad. A fin del año pasado, un chico que casi lo salvó el servicio penitenciario porque estaba en la unidad de menores, sobrevivió una semana porque el personal lo vio colgado, lo levanta, pero lo llevaron morado al hospital y no se lo pudo salvar. Pero era un chico con ese contexto de droga, donde le llevan a la policía a los padres, no tengo dónde, llévenlo nomás. Porque es una enfermedad, ya entramos en otro... Es una enfermedad y es algo que tiene que la autoridad de salud con la subsecretaria lo están llevando adelante. También incluyendo la droga que es legal y la que más incidencia tiene en la cuestión de seguridad, que es el alcohol. El alcohol. Exactamente. Sí, un tema para seguir, pero lo vamos a tratar después con la subsecretaría de Prevención. Muchas gracias, Lenken. Por favor, muy amable. Ya está detrás de cámara la titular del Partido Socialista Misiones, Norma Fernández, a quien le han propuesto desde el Frente Amplio Progresista sea la candidata a gobernadora de la provincia. Con ella volvemos. Y lo decíamos el martes pasado aquí en el foro que había reunión ampliada del Partido Socialista Misiones en su sede posadeña, donde se analizó la situación electoral en un escenario todavía abierto con el radicalismo y esas negociaciones que se venían dando desde el año pasado. ¿O es ya un capítulo cerrado, Norma? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en realidad no es un capítulo cerrado por nosotros porque quedamos con Damiani en la última conversación hace una semana en que ellos nos iban a volver a llamar, no nos llamaron, supimos que se juntaron quienes tienen cargos legislativos y aspiran a ser justamente este gran frente del que ellos hablan, así que nosotros hemos decidido continuar adelante. Así fue que nos reunimos el sábado antes de la reunión del partido con la gente de Libres del Sur y del GEN, y ellos habían reunido antes con sus fuerzas partidarias y y ahí fue cuando nos comunicaban la propuesta de pedirnos que desde el Partido Socialista asumiéramos esta responsabilidad de llevar la candidatura a gobernadora de la provincia de Misiones, ¿no? Y en tu persona, ¿se te ha propuesto formalmente que encabeces entonces una propuesta de Frente Amplio Progresista? Sí, es así. La verdad que para el partido, por un lado, es un desafío, es un honor que nos hayan propuesto como fuerza política, pero la verdad es que también nos hubiese gustado mucho que Elba Osmendi asumiera, ¿no?, esta responsabilidad y esta patriada, ¿no?, porque nosotros sabemos que no va a ser fácil pelear por el poder, porque acá la pelea es pelearle el poder. Creo que lo que nos está faltando justamente es tomar esa decisión de no ya pelear contra alguien, sino pelear por algo, ¿no? Y en ese sentido, nosotros hemos decidido que si esto es lo que tenemos que hacer, vamos a asumir la responsabilidad y lo vamos a hacer lo mejor posible, ¿no? Ahora, básicamente pelear el poder. Sí, porque hace mucho tiempo que el poder lo tiene concentrado una sola fuerza política en esta provincia y que realmente, ¿qué va a decir en promesa de campaña? Porque si en 16 años no pudo hacer nada, ¿qué le queda para decir en promesa de campaña? ¿No? Ahora, como dice Pepe, la lucha por el poder
real, concreta, efectiva, no pasa como por allí quiere sugerir el radicalismo. Tenemos que unirnos todos, la única forma de ganar la renovación es juntándonos, y más allá del escenario nacional, dice Gustavo González, más allá de la figura de Macri, hacer una alianza provincial que la pelea realmente al partido gobernante. Mira, la verdad que si vos me preguntás en lo personal, a mí siempre me interesaron los desafíos en cuanto a la diversidad, ¿no? Creo que es un buen desafío el estar con tantas personas de pensamientos distintos poniéndonos de acuerdo. El problema es que ese paso no se dio nunca, ¿no? Es decir, hasta ahora lo que yo he escuchado es a ver cómo nos juntamos, qué hacemos, pero yo creo que la discusión más profunda es cómo nosotros recuperamos el pensamiento estatal. Y cuando yo digo esto, es discutir el pensamiento estatal pasa por discutir cómo vamos a llevar adelante la gestión pública, cómo vamos a recuperar y con qué herramientas vamos a recuperar cada uno de los espacios que hoy están devastados por este gobierno que hace muchos años gobierna la provincia. Cómo nos vamos a poner de acuerdo para revisar cada uno de los organigramas que están establecidos en cada uno de los estamentos de la provincia para comprobar la superposición de cargos y la superposición de dinero malversado en cada uno de estos estamentos. Entonces, yo quiero dar ese paso, ¿no? Todo lo otro me parece que queda como una expresión de deseo, ¿no? Juntémonos, ahora creo que viene esto del envión de lo que pasó en Mendoza, pero que uno tiene que contextualizarlo a su provincia, ¿no? Y a la realidad, porque acá el problema es más profundo en cuanto a ponerse de acuerdo, porque nosotros realmente decimos, si las elecciones van conjuntas, las nacionales con las provinciales, para nosotros poder llevar la boleta de Margarita Stolbizer, seguir defendiendo ese espacio progresista, así no sea para esta oportunidad, pero sí presentarle una alternativa de decencia y de igualdad a la sociedad, nos parece que vale la pena, ¿no? Entonces, en eso ya tiene una postura claramente unificada con Libres del Sur y el GEN de promover a Margarita Stolbizer como candidata presidencial. Sí, ese es el acuerdo. Ellos han traído, además de este pedido de asumir esta candidatura, el hecho de no ir como colectoras. No nos parece que tengamos que sumarnos de esa manera, y sí nos parece que nos tendríamos que juntar nosotros. En Overa estamos haciendo un trabajo interesante con todas las fuerzas opositoras, hemos conformado un espacio que se llama Tenemos Derecho, y la verdad que estamos haciendo un trabajo muy bueno de poder comprobar estas cosas que yo te digo, ¿no? De cómo hacer para ponernos de acuerdo en poder llevar adelante una denuncia en la que estamos viendo que hay malversación de fondos, donde vemos que hay un dinero que llega y no se usa para lo que llegó, donde vemos que no entendemos por qué hay proveedores del Estado que además son trabajadores del Estado, cuando la ley es clara y dice que nadie que trabaja en el Estado nacional, provincial y municipal además puede ser prestadora del Estado, ¿no? Entonces, todas estas cosas que nosotros estamos viendo y las podemos hacer en conjunto, creo que es el primer paso si realmente hay voluntad de armar un frente provincial que le garantice a la sociedad que si nos juntamos va a ser para darles soluciones reales, ¿no? Estos planteos que haces vos de luchar por el poder en el contexto provincial estamos hablando, pero por otro lado ponen límites con respecto al ámbito nacional, de que no queremos ir con fulano o con mengano. ¿No cae un poco en contradicciones? No sé si es contradictorio. Lo que nosotros creemos que es contradictorio justamente es tratar de armar una propuesta donde no se están discutiendo las cosas importantes, donde se está haciendo una distribución de cargos y donde nos parece a nosotros que en ese sentido, cuando no hay claridad, es muy difícil sumar, ¿no? Hay sumas que restan, y donde nuestros compañeros, tanto los que conformamos el FAP como los del Partido Socialista,
progresista, no estamos dispuestos a cambiar nuestra ideología para llevar adelante una propuesta de un Estado que va a estar siempre comprometido con el mercado, ¿no? Nosotros queremos un Estado independiente del mercado, y esto no lo ofrece el macrismo, ¿eh? Y esto está demostrado. Al día siguiente de que se acordó la convención radical de ir juntamente con Macri se reunió con los empresarios. Ese es el pueblo para el que Macri quiere gobernar. Y nosotros creemos que ya no es más tiempo de que el mercado siga manejándole la economía a la gente y la forma en que la gente tiene que vivir, ¿no? Nuestra provincia está sumida en una pobreza extrema, estructural. Es muy difícil sacar de la pobreza hoy a las personas con estas propuestas nuevamente de que el mercado va a ser quien va a definir la economía de una provincia, ¿no? Y después de esta reunión ampliada, de esta propuesta que se te hizo de que encabeces entonces como candidata a gobernadora al Frente Amplio Progresista, al FAP aquí en Misiones, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo sigue esta construcción? Bueno, los próximos pasos justamente son juntarnos en un plenario, todas las fuerzas que lo conformamos, y delinear 3 puntos que creemos que son los prioritarios y que vamos a definir ese día en conjunto, porque también es una construcción que tiene que ser sostenida por todas las fuerzas que lo conformamos. Estamos hablando con otros sectores sociales que quisiéramos sumar a esta propuesta, así que bueno, ese es el camino, ¿no? Nosotros seguimos esperando, no nos vamos a negar al diálogo si nos llaman desde el radicalismo y si se da la posibilidad de sentarnos con Schiavoni, con Bárbaro, con Wiplinger y con todos los que inviten a la mesa, y bueno, iremos al diálogo, ¿no? Pero estas son las cosas que nosotros queremos poner sobre la mesa, no poner... En las veces y en las oportunidades que conversaron, que dialogaron, porque seguramente han habido algunos diálogos, ¿no se plantearon estas cosas que ustedes dicen, que vos estás diciendo que es importante poner sobre la mesa? Mira, las hemos planteado con el radicalismo con quienes nos hemos reunido. Ajá. No hemos tenido posibilidades de reunirnos nunca. Yo he conversado con Schiavoni por otras cuestiones, nos hemos juntado incluso en aquel momento cuando fue necesario que saliéramos todos juntos por el caso Nisman, y nos reunimos ese mismo día, ese mismo 19 en la plaza, pero no hemos hablado nunca de esta posibilidad del gran frente, ¿no? De hecho, el mismo Bárbaro se enoja porque dice que yo lo ataco, pero para mí Bárbaro es una caja de sorpresas, ¿no? Porque por un lado uno sabe que tiene mucha afinidad con Rovira, y por otro lado uno lo ve muy cercano y él mismo lo dice, ¿no? De llevar adelante la boleta de Scioli y de ser totalmente de filo kirchnerista, ¿no? Entonces es muy, muy complicado, si estamos siendo opositores al gobierno nacional y al gobierno provincial, poder ponernos de acuerdo con alguien que no sabemos realmente de qué lado estamos. Pero este es el caso de Bárbaro, digamos, y el Partido Agrario y Social, digamos, ¿y los otros sectores? Y los otros sectores, por eso te digo, políticamente no hemos conversado. El PRO está dicho, ¿no? El PRO está dicho. Bueno. Con el radicalismo hay una afinidad, pero la forma en que se está armando el Frente de Misiones con el PRO y con Cacho Bárbaro abre para ustedes muchos interrogantes y suspicacias. Sí, es como muy difícil, vuelvo a decir, ponernos de acuerdo en las soluciones, ¿no? Es decir, lo que para nosotros es una forma de mirar la realidad y de entender el accionar del Estado, nosotros entendemos que ellos lo ven de otra manera y que tienen un discurso progre, porque si uno lo escucha hablar a Gustavo, lo escucha hablar a Schiavoni, tienen el mismo discurso progresista que hoy tiene la Presidente, ¿no? Pero después las resoluciones van por derecha y en ese sentido creo que es tiempo de darle una posibilidad a la gente, ¿no? Y la gente está necesitando muchas soluciones muy urgentes a problemas muy puntuales. Esto que hablaban ustedes en el bloque anterior es algo que a nosotros nos preocupa y que estamos viendo realmente cómo
aportar soluciones en esa dirección, y el primer paso creo que es recuperar la gendarmería en la frontera, ¿no? El haber liberado la ruta 34 y el haber liberado las fronteras y haber puesto la gendarmería en un lugar donde no es el lugar de la gendarmería le ha hecho mucho daño a la Argentina y mucho daño a la provincia de Misiones, ¿no? ¿La visita de Stolbizer se va a empezar a trabajar ahora? Sí, estamos previendo la visita de Margarita y si todo sale bien, creemos que Hermes Wiener va a venir con ella también. ¿A qué fecha más o menos? Y creemos que va a ser después del 20 de mayo. Ajá. Así que vamos a estar por ahí. Perfecto. Comunicándolo. Muchas gracias, Norma. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Ya está detrás de cámara la subsecretaria de Prevención de Adicciones y Control de la Drogadicción en nuestra provincia para que hablemos de este tema puntual sobre el que ya le preguntábamos a Lemken. Manifestaba su preocupación Norma Fernández. No hay conmoción todavía por ese suicidio de un joven de 16 años acosado por una pandilla que comercializaba o comercializa todavía, porque la verdad que las calles parecen liberadas para ese narcomenudeo que todos dicen que ven, pero que nadie lo está combatiendo en la práctica. De lo que vamos a hablar después de la pausa. Hace prácticamente un año atrás, en este programa, habíamos tenido primero la visita del padre Barros y hablábamos, entre otros temas, de la peligrosidad de las drogas y sus consecuencias. Hablábamos en ese momento, con buena consideración del padre Barros, de la puesta en funcionamiento del Cedronar, con presupuesto, con anuncios importantes, y destacaba el padre Barros también la nueva gestión en la Subsecretaría de Prevención Provincial, a cargo de la licenciada Mariela Aguirre, que está con nosotros. Habría que preguntarle a Barros qué piensa ahora, ¿no? A un año, si está conforme, si el buen trabajo, las buenas señales que veían los inicios de esa lo mismo de Cedronar nueva gestión también. Y lo mismo con el Cedronar. Pero bueno, ya tendremos oportunidad. Ya le vamos a preguntar. Ahora, licenciada, ¿ustedes qué piensan del Cedronar? Porque arrancó prometiendo mucho y realmente está haciendo llegar beneficios, por ejemplo, a nuestra provincia. Bueno, en realidad, como toda nueva gestión, también viene acompañado de nuevos profesionales que vienen también implementando nuevas modalidades, ¿sí? Y yo creo que eso también tiene su tiempo. Uno de los anuncios que fue realizado por nuestra presidenta, que tenía que ver con la construcción de las casas, en realidad lo están llevando a cabo. Por supuesto que eso va a tener su tiempo de acomodación y también después de articulación. ¿Lo están llevando a cabo dónde? ¿Acá en la provincia? Acá en la provincia lo están llevando a cabo en la ciudad de Iguazú y en la ciudad de El Dorado. Y después lo va a articular con nosotros como un organismo, en el caso del Ministerio de Salud Pública, como un organismo referente que puede monitorear también esas actividades. Pero todo es un proceso a construcción. La nueva gestión de Cedronar ahora tiene 1 año y medio también y lleva también sus tiempos de acomodación y para que puedan conocer también territorialmente la provincia. Y en ese aspecto, ¿cómo andan ustedes? En ese proceso de reacomodamiento y en ese proceso de conocimiento. Yo le voy a decir una cosa. Nosotros con la problemática de las adicciones y los que estamos al frente sabemos que siempre estamos en falta. Tenemos, por supuesto, que nuestros objetivos y unas metas, pero en realidad los escenarios de las adicciones y de los consumos van constantemente variando, como varían también las edades, varían también las localidades, entonces para nosotros también es un desafío, así que desde un primer momento que ya estamos en falta. Corriendo detrás o muy detrás de una situación pero estamos en falta compleja. De por sí es altamente compleja de abordar y de entender, porque yo le puedo asegurar que no todo el común de la gente llega a entender la magnitud de lo que significa o sobre qué está parado, sostenido la problemática de las adicciones. Justamente a raíz de los indicadores y como venimos trabajando es que, y a pedido también del gobernador, mañana se va a llevar una reunión que fue convocada por nuestro ministro, el doctor Herrera Aduad, a los otros
los otros colegas, a sus ministros, al Ejecutivo, a sus pares, ¿sí? A sus pares, que es fundamental para nosotros, porque tienen, digamos, el poder de decisión, acompañado con sus equipos técnicos, y también la presencia que rubrica, y para nosotros es fundamental, de los intendentes, porque los intendentes también son garantes y responsables de la prevención de cada municipio. Muchas veces no parece o no se nota. Los intendentes miran para otro lado y creen que la responsabilidad está puesta en ustedes. Es que con la fuerza de seguridad. Yo creo que esto está en el imago de todos, de pensar que la responsabilidad recae siempre o solamente de la cartera sanitaria o solamente de educación o solamente de salud. No, esta problemática, si no la entendemos que es la responsabilidad de todos, es difícil de abordarla y sostenerla, y créame que es frustrante en la medida porque necesitamos articular. Eso tiene que ser nuestro caballito de batalla, el tema de articular para sostener. Ahora, o sea, ¿cuál es la idea, si me permiten cerrar esto que tiene que ver, que realmente desde lo profesional para mí es muy esperanzador, digamos, el hecho y lo que le vamos a proponer también, que queremos es tratar de lograr una municipalización, empezando con X cantidades de municipios que para nosotros no son representativos. ¿Qué quiere decir esto? De alguna manera, instalar equipos, digamos, en estos municipios que no son referentes, y nosotros desde salud pública o desde educación empezar a monitorearles, a hacer un seguimiento, como para, yo siempre digo, tener como usinas de prevención en los municipios, para que nos alivie también a nosotros el tema del trabajo, y aparte para que se organice cada comunidad. Claro, más allá de los ministros que van a estar mañana, ¿cuáles son los municipios que van a estar representados? Los que el ministro, exactamente, lo que el doctor Herrera Watt ha convocado, y no de forma arbitraria, sino que los municipios que mañana están convocados tienen que ver con una muestra estadística de nuestro observatorio, donde nos marca una prevalencia, que son los municipios de Iguazú, Monte Carlo, El Dorado, Oberá, la ciudad de Jardín América, y por supuesto que la ciudad acá, también de Posada y San Vicente. 7 municipios. 7 municipios que de alguna manera, bueno, vamos a compartir también las experiencias, y por supuesto que también le vamos a pedir ayuda. El fin de semana se suicidó en Oberá un joven de 16 años. Perseguido, acosado por una pandilla que lo había iniciado en las drogas. Un par de meses antes los padres lo encontraron en la vereda, después de haber consumido pastillas, en un estado absolutamente deplorable. A partir de allí, una familia que le dio contención, que lo cuidó, pero la pandilla del barrio, a la vista de todos, saltaba por el muro, le entraba por la casa, lo perseguía cada vez que salía a la calle. Ese chico se terminó suicidando, y los padres cuentan que no encontraron respuesta en ningún lado, que no supieron qué hacer, que la policía les decía que no sabía qué hacer, y la gente dice que ese narcomenudeo, esa venta de droga en las calles, está en todos los barrios, a la vista de todos, que todos saben quiénes venden y dónde se vende, pero nadie hace nada. ¿Qué grado de coordinación hay con las fuerzas de seguridad, con las fuerzas policiales? En este caso, Gendarmería Nacional, que nunca se ve en las calles haciendo ningún control de ese narcomenudeo de libre albedrío en las calles, con ustedes. ¿Por dónde pasa el accionar en contra de esa venta a menores por los colegios, en el alrededor, desde colegios? En primer lugar, que estamos públicos, hablando de un terreno que tiene que ver con lo delictivo, que tiene que ver con por ahí la circulación de estas drogas ilegales, que de hecho lo están, y con un área que compete por ahí al tema de la seguridad, y que nosotros, o al menos en lo que hace a mi responsabilidad o conocimiento o incumbencia, nosotros no podemos actuar, pero sí, porque no tenemos los elementos tampoco, ni siquiera los recursos, pero sí las veces que nosotros trabajamos acá en Posada más de una vez, cuando habían este tipo de denuncias, que acá también las hay, y están las órdenes ¿seguro? Del día, y no podemos ni negar esto, porque yo siempre digo, el no hablar o negarla sería subestimar la inteligencia de las personas, y algo que está a la vista. O sea, nosotros lo tenemos claro eso.
¿Qué es lo que nosotros hacemos con el tema de las escuelas cuando nos llaman los directores o también a veces el Ministerio de Educación? Les llamamos a la Dirección de Toxicomanía para que ellos intervengan porque son los que tienen la facultad de intervenir en el caso de que se encuentre la droga o estén con la pertenencia. Entonces, esa es nuestra función ahí. Digamos, después ellos, bueno, con su facultad y con sus dispositivos, ellos intervienen con algunos resultados exitosos, otros no, porque la verdad que la droga, la ilegal, no solo la legal, que es la que también es importante, la ilegal circula y sabemos, y está a la orden. Con mucho libertinaje. Y lo peor del caso... Yo creo que ustedes, si tienen esa situación que les excede y no encuentran respuesta, van a estar siempre peleando contra un enemigo superior y van a tratar el problema cuando ya está muy difícil de resolverlo y tratando de recuperar personas ya muy afectadas y la droga está en la calle con tanta libertad. Yo le entiendo el planteo y es sumamente lógico. O sea, cuando uno se reúne o intenta coordinar estrategias, la idea justamente no es de actuar, digamos, sobre la emergencia, sino que hacer una planificación. Y créame, esto es a largo plazo, porque esto es educación, porque lo único que nosotros nos puede salvar a nosotros es el tema de la educación. La educación que tiene un papel importante y esto lleva tiempo. Y fíjese que yo no le estoy hablando de educación de que los chicos sepan a ver qué las características de la cocaína, qué hace la cocaína, qué hace la marihuana o qué hace el alcohol. No, yo no estoy hablando de ese tipo de educación. Yo estoy hablando de educaciones de valores, estoy hablando de educación de solidaridad, estoy hablando de cómo ocupar mi tiempo libre, cómo reforzar la estima. Ese tipo de educación es la que a nosotros nos va a proteger. Y la familia. Es sumamente preocupante lo que planteaba Tony, que haya padres que digan, no sé más qué hacer con mi hijo. Sí, estos padres me decían, no tenemos dónde recurrir, no encontramos respuesta, nadie nos dio una salida. A mí lo que me extraña es que no tenemos que hacer el hecho de, yo no estoy invalidando el comentario suyo, pero sí el hecho de que consulte a un profesional de la salud o de la salud mental, lo puede encaminar y asistir y dar un diagnóstico y saber dónde está parado o a dónde tener que ir, y los mismos profesionales de salud articular. Quedó una promesa del Ministerio de Salud Pública, al que usted depende, de un centro de rehabilitación en Oberá, que se está esperando todavía, inclusive se traspasó desde esfera del Ministerio de Educación a Salud Pública un establecimiento educativo que dejó de funcionar como tal con ese fin y no hay ningún avance hasta donde sabemos. Lo que yo tengo entendido de que lo que se priorizó, y ahí es donde entramos una cuestión, es cierto lo que usted está diciendo, lo que sí se tiene previsto es antes de fin de año, es el de Puerto Esperanza, que ya estaba encaminado. Sí, que esto lo estaba gestionando también nuestro ministro, el doctor Herrera Aduat, para que se pueda finalizar. Y si usted me pregunta a dónde nosotros tenemos que apostar, más allá que es necesario parte de la rehabilitación, es a la atención primaria. Ahí donde la atención primaria es la educación, donde mayor inversión tiene que haber justamente para no llegar a lo otro, ¿sí? Claro. Y otra cosa le quiero decir, porque esto desconoce la sociedad o la comunidad en general. Nosotros tenemos los dispositivos de internación, pero el tema es que el paciente adicto no se quiere internar. No se quiere internar porque encima uno de los protocolos justamente que es voluntario y no quiere, y generalmente es la familia forzando y no sabe qué hacer, y bueno, nosotros si no hay una voluntad o una intención no lo podemos retener, entonces para nosotros es doblemente difícil poder sostenerlos a ellos. En esta reunión de mañana usted va a exponer, ¿no? Y lógicamente va a haber una coordinación. Por supuesto, y el hecho de que también escucharlos a todos, que es fundamental. Bueno, correcto, pero más allá de esto, supongo que ya tienen más o menos organizado de qué manera le van a comenzar a comprometer
mí me interesa la cuestión de los intendentes de los distintos municipios, de qué manera le van a comprometer y qué le van a brindar, porque digamos el intendente va a decir, sí, yo tengo la mejor buena intención, pero ¿qué hago con mis buenas intenciones? Ustedes me dicen municipalizar esto y me tengo que hacer cargo del problema, ¿Cómo? Bueno, yo creo que no me quiero adelantar a cómo va a ser la síntesis de mañana, pero la idea y la propuesta también, por supuesto, que más allá, porque si no sería como que permanentemente estar sumándole responsabilidades, y está previsto que desde las estructuras, al menos desde salud pública, se le puede brindar, está previsto. Está previsto. Sí, está previsto, porque si no le estamos recargando responsabilidades. Claro, van a venir con la mejor buena intención, sí, pero van a volver a lo mejor con la mano vacía. Y que sabemos que lo primero, y es lógico que van a preguntar. Hace un año atrás el padre Barros nos decía de su expectativa, porque entendía que había un cambio en esta subsecretaría. Pasado este año, ¿usted está conforme con lo que se ha podido hacer, o a qué altura de los objetivos están? La verdad, hay algo que yo creo que nos va definiendo, que siempre apostamos al tema de la educación. Ahora, a partir de después de las vacaciones de julio o en agosto, la idea es de lanzar una tecnicatura, que esto a nosotros nos posiciona en la sustentabilidad, porque si no es difícil sostener acciones si no están organizadas. Entonces, una tecnicatura que lo hacemos con Vicegobernación a través del IMES, la subsecretaría y una asociación de acompañantes terapéuticos, para enfocar acompañantes socioterapéuticos que sean especialistas, que tengan, digamos, la formación en adicción. Una tecnicatura de 3 años donde estas personas van a estar capacitadas y no solamente van a trabajar en el terreno de las adicciones, sino que van a poder circular en los otros ministerios, como de alguna manera ayudarnos para nuestro trabajo, porque una de las grandes limitaciones es que necesitamos más brazos. Correcto. Por último. Como la tecnicatura. Por último, ya no nos queda más tiempo. ¿Cómo están en material humano, digamos, dentro de su subsecretaría? ¿Usted cree que es lo suficiente? ¿Falta? ¿Hay que seguir remando? Bueno, la propuesta, que le brinde más? La propuesta justamente ahora es de elevarle también el pedido de reforzar los equipos, sobre todo porque el equipo particular que trabaja con las adicciones también tiene un costo y un peso emocional, que no es fácil trabajar con las adicciones. No, se trabaja con mucho suicidio, con violencia, con muerte, con una carga emocional. Entonces también hay que reforzar, hay que de alguna manera hacer un recambio también. Entonces la idea, aparte de la estrategia, es que nos puedan facilitar. Yo veo que es posible. Tema que genera alguna inquietud de nuestros televidentes, así que sumamos sintéticamente a ver qué rescatamos entre esas inquietudes. Andrea. Sí, buenas noches. En primer lugar, nos plantea un televidente que realmente faltan lugares donde atender esta problemática, no hay espacios para internar, están saturados los espacios donde se podría atender a los adictos, falta asesoramiento para que los padres sepan qué modalidades deben implementar para internarlos, porque si no quieren por voluntad, se puede internarlos contra su voluntad y tratar de recuperarles y salvarles la vida. Después también otra televidente nos plantea que hacen falta asistentes sociales en las escuelas y trabajar mejor con los gabinetes psicopedagógicos. Y también nos están preguntando si la planificación del trabajo que se hace en la subsecretaría de adicciones está relacionado con las necesidades que tienen desde las escuelas y desde la ciudad, que es la que está sufriendo este tipo de problemáticas. Sí, por ejemplo, un televidente también nos decía, ¿dónde se atiende o recurre para tratar a un joven sin recurso o que quiera recuperarse? Desde Salud Pública, acá en la ciudad de Posada, el monoclínico Manantial. Solo Manantiales en la provincia de Misiones. Que está habilitado por Salud Pública y que es nuestro y que es completamente gratuito, que pueden acceder para todo tipo de adicciones, y donde también tiene internación, pero por supuesto que hay un protocolo para realizar. Pero está claro que solo Manantiales para la provincia no. Sí, digamos, desde lo que es
desde lo que es el Estado y desde el Ministerio de Salud Pública, el único que tenemos es el monoclínico Manantial. Sí. A este padre que digo, ¿dónde recurro para tratar a un joven sin recursos? ¿Qué hago? En Comandantes Rosales, 1648. Sí, pero está en Oberá el hombre, por ejemplo, o en Montecarlo. ¿Qué hago? Bueno, ¿por qué le proponía y hablaba el tema de municipalizar? Porque si yo tengo un equipo preparado, no voy a necesitar internación. En este momento, que es la situación que usted me está planteando, en primer lugar están los SIC, donde se encuentran trabajando también el grupo de la Dirección de Salud Mental, o el hospital mismo, donde está la Dirección de Salud Mental, donde ellos evalúan, y si requieren internación, ellos articulan con nosotros. Si requieren articulación, porque no todo caso es para internación. Lo que pasa es que muchas veces la familia, como les desborda la problemática, a veces quieren de alguna manera internarlo porque realmente es un malestar para la familia. Los SIC y los hospitales tienen los centros de salud mental, los profesionales, y en el caso que amerita internación, ellos nos derivan. Previa historia clínica, se le hace un recibimiento y ahí nosotros le hacemos todo el protocolo para la internación. Así un tema que evidentemente da para más. Da para seguirlo. Para mucho más. Necesariamente para continuarlo. Muchas gracias. A ustedes. Vamos a continuarlo. Ya están detrás de cámara referentes de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones, UTEM. Quedó planteado el debate sobre la reforma del estatuto docente, que decía muy necesario, dada la antigüedad que ya tiene el actual estatuto. Decía la semana pasada Marilu Leverberg, que vamos a ver qué nos dicen los referentes del más Nobel de los sindicatos docentes de nuestra provincia. Y después de la presencia de Estela Maris Leverberg, secretaria adjunta de la UDPM la semana pasada, dando las explicaciones de por qué es necesario y se debe abordar la reforma del viejo estatuto docente. Le agregamos este calificativo porque, de acuerdo a sus dichos, ya con tanta antigüedad merece mínimamente ser actualizado. Pero hay quienes vienen objetando este proyecto de reforma del estatuto, y están con nosotros precisamente habiéndonos solicitado un espacio para aclarar al respecto, y de alguna manera también nos permiten abrir el debate, que era nuestra intención después de aquella convocatoria al Leverberg. Habida cuenta que aquel martes, ese día, hubo una reunión con organismos provinciales para fijar plazos y pasos en este estudio de reforma del estatuto. Creo que la semana que viene, el jueves, día que no va a haber clases, va a haber tratamiento en los establecimientos educativos, al menos lo está solicitando la UDPM en ese día, donde los docentes puedan deliberar al respecto para fijar postura. Leandro Sánchez es el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones, UTEM, y Francisco Sousa, el secretario de Educación nivel medio y superior. Teniendo en cuenta esa antigüedad del estatuto, que por naturaleza ya surge como una necesidad de actualizarlo, según dice el Leverberg, ¿ustedes por qué no estarían de acuerdo, Sánchez? Nosotros creemos que no están dadas las garantías para una reforma que contemple lo que necesitamos los docentes, esa reactualización que se necesita, que es necesaria. Nosotros creemos que no están dadas esas condiciones. Y no están dadas esas condiciones porque este gobierno y la gente que propone la reforma son violadores seriales de este estatuto. Esos violadores seriales del estatuto ahora nos van a hacer el mejor estatuto y lo van a cumplir. Pongamos ejemplos contundentes, porque lo decís con tanta contundencia que vale el por qué ese calificativo de violadores seriales del estatuto. El estatuto ya prevé que el 82% móvil se tiene que pagar a los jubilados. ¿Y qué pasa que no se paga? Y ¿El ahora estatuto actualmente vigente? Sí, señor. Ya prevé que se tiene que pagar, pero sin embargo no se hace. Ese mismo estatuto ahora nos dicen que van a dejar el 82% móvil, pero en realidad el texto dice 80% y abandona la movilidad porque dice que va a ser anual. El texto del proyecto oficial. El oficial. texto del proyecto.
Entonces es un texto ambiguo, que por un lado presenta cosas interesantes, como derechos que podemos ganar, pero que por otro lado es tremenda. Nosotros analizamos el proyecto del que se habló aquí. Ahora hace un rato por el camino me comunicaban que hay gente que no está seguro que ese sea el proyecto real. Nos suma más dudas. Entonces nos llenamos de dudas. Y creemos que las condiciones no están dadas para ese proyecto. Fíjate, por ejemplo, hay una cosa que nos llamó mucho la atención, que atenta contra la estabilidad laboral. Dice este proyecto que se establecen que el docente tiene que tener condiciones morales para trabajar en la escuela. ¿Quién certifica eso? La policía, cada 5 años con un certificado de antecedentes penal. Entonces, los compañeros que están procesados en 5 años no van a poder trabajar. Entonces, quiere decir que alguien que pidió mejor salario, mejor escuela, mejores edilicias, ese que está procesado no va a poder trabajar, pero otros están libres. Entonces, la verdad que nosotros creemos que no están dadas esas condiciones para esta reforma. Lo mismo plantean dejar de fijar la planta funcional. La planta funcional son los docentes que trabajan en la escuela, los fija el Consejo General de Educación. Resulta que lo dice en ese proyecto, que el Estado va a dejar de fijar la planta funcional para primaria. ¿Y quién va a nombrar a los docentes entonces? No lo dice ahí, son 2 renglones nomás, pero deja una puertita abierta para la municipalización. Ahora, sectores como el de ustedes y otros, llámese MPL, que también tienen su oposición o rechazo a esta reforma, no están eludiendo el debate, rechazando participar en el tratamiento de estos temas y dejando en manos entonces de un sector, si se quiere, oficialista, el futuro estatuto. Hemos participado siempre en el debate, a nuestra manera, a nuestra forma. Hace 4 o 5 años atrás, no recuerdo bien cuánto hace, ya se intentó una reforma que era peor que esta. Nosotros lo analizamos, lo debatimos, entre nosotros, con el resto de los compañeros, salimos a la calle y la reforma no se hizo. Eso es participar también. Porque creíamos que nos parecía que se iba a aprobar sí o sí. Tenemos la misma sensación esta vez, de que hay un apuro por presentarlo y hay un apuro por aprobarlo. Yo le preguntaba a algunos diputados, que no estoy autorizado a revelar su nombre, pero si tenían acceso al proyecto, y me han dicho que no. Hay otros dirigentes sindicales que me han dicho que no tienen el proyecto. Entonces, tenemos que tener certeza y tenemos que tener que las condiciones estén dadas para debatir. Nosotros no tenemos miedo de debatir con nadie, pero tenemos la sospecha de que esto no fue planteado por los docentes. Y si no, que me digan, ¿qué docente es capaz de plantear que cada 5 años la policía le va a dar un certificado que certifique su moralidad y que si no está procesado va a poder seguir trabajando? No sé de dónde sale eso. ¿Con qué objetivo ustedes creen que se hace eso? De sacar a la gente que de los reclamos. Y si quedan afuera, aquí queda afuera Ceresqui del Dorado, queda afuera Rubén Ortiz, quedan afuera un montón de docentes con este artículo, si se aprueba. La figura del supervisor sumariante. El supervisor es una institución que está en problema. Le han sacado el presupuesto y el supervisor está con dificultades de llegar a las escuelas. ¿Y ahora, en el nuevo proyecto? Un supervisor sumariante para hacer sumarios. Pero no debería decir aumento de presupuesto para que puedan cumplir con la tarea. De eso no habla. Entonces, la verdad que nosotros encontramos algunas cosas positivas, no lo voy a negar, pero encontramos que hay una avanzada de la represión, una avanzada de la concentración del poder también, porque también concentra poder en una persona que va a estar encargada de los traslados, una sola persona, encargada de todos los traslados.
No es esa la democratización que nosotros pretendemos de la sociedad. No se profundiza la democracia en la sociedad poniendo a una sola persona con poder. Es lo mismo que ocurre con el consejo escolar. Hoy en día le llamamos consejo escolar, pero consejo es un órgano colegiado. Es una secretaría escolar. Hay una secretaria que tiene todo el poder de nombrar a las personas. Entonces, no es así como se democratiza. Nosotros quisiéramos que se llame consejo escolar porque este proyecto a veces dice consejo y en algunos lados dice secretaría. No sabemos si es un defecto de copiar y pegar o si hay alguna intención secundaria. Ojalá se constituya en consejo, como hay en otras provincias, donde los consejeros se pueden elegir por voto, donde los consejeros no cobran, pero vigilan que la gente que se nombre sea la que está en el padrón. En secundaria, por ejemplo, es totalmente distinto. Nombra el director y los profesores, los sectores ahí representados dentro del mismo colegio, son los que vigilan que esté bien hecha la designación. Francisco, y ante este hecho, que yo lo veo casi consumado, ¿qué hacer? Sí, la verdad que, como planteaba Leandro, es necesario la reforma del estatuto porque estamos ante un estatuto que fue sancionado en el 63, pero la mayor descalificación que está usando la UDPM, que es viejo, sí. Nosotros encontramos que la mayor descalificación... No contempla niveles como el inicial. ¿Sí? La mayor descalificación que han hecho durante estos años es violarlo permanentemente. Pero es necesario la reforma, pero una reforma desde los trabajadores y una reforma donde no se dé en el ámbito parlamentario que existe en la actualidad. Venimos de una Cámara de Diputados que en el 2011... Indican que justamente ahora se va de nuevo a las escuelas para que se realicen jornadas donde los docentes incluyan sus propuestas o ideas. Claro. ¿Eso va a pasar? ¿Ustedes tienen conocimiento de lo mismo? Va a pasar, sí, pero ¿qué garantía tenemos de una Cámara de Diputados que en el 2011 se llevó 18 de las 20 bancas que estaban en disputa y que esos 18 diputados responden directamente al gobierno de turno? Nosotros estuvimos viendo el proyecto y la verdad que es un proyecto claramente represivo, pero además monopoliza el poder en el sindicato, en la UDPM, por ejemplo, consagra la discusión salarial únicamente a los sindicatos que tienen personería gremial, y otro artículo que tiene que ver con las licencias habla de que solamente están habilitados para la licencia gremial los sindicatos con personería gremial, dejando afuera a todos los sindicatos que hoy en día se encuentran en el ámbito de la oposición. Claro. Ahora, ¿no es una problemática resolver esa, que los sindicatos de una vez por todas tengan su reconocimiento legal? Sí, el reconocimiento está, que es el de la inscripción gremial y que equipara a los sindicatos que tienen personería gremial. La personería gremial solamente se alcanza a el sindicato que nuclea el mayor número de trabajadores. Pero, por ejemplo, nosotros estuvimos viendo el proyecto del estatuto, pero nuestra oposición se basa en dos sentidos. Una es que el sindicato que propone modificarlo y el gobierno de turno que pretende aprobarlo han sido los que violaron el estatuto permanentemente. Venimos un año 2014 donde se suscitaron 4 intervenciones de escuela: el CEP 17, el CEP 6, la escuela 43 y el BOP 76. En esas 4 escuelas, quienes fueron los directores separados por distintas irregularidades, nombramiento de familiares, de personas sin título, desmanejo de los fondos provenientes por planes nacionales o provinciales, eran delegados departamentales, es decir, respondían directamente al esquema sindical de la UDPM o respondían directamente al esquema político de la Renovación. A lo largo y a lo ancho de la provincia, el sindicato mayoritario y la Renovación se han encargado de nombrar en cargos jerárquicos, en supervisiones, en direcciones de escuela, a gente que responde directamente a sus intereses. Por lo tanto, creemos que esta reforma del estatuto va a venir a legitimar estas prácticas que durante todos estos años se estuvieron realizando. Fíjense el tema del referente técnico escolar. No pone como requisito ningún título. ¿Quién va a nombrar? ¿Cuál es el requisito para una persona que se le asigna la responsabilidad de implementar el programa Conectar Igualdad? Un programa que fracasó en absoluto, ¿sí? Fíjense que se invirtieron 4.000 millones de pesos y ustedes entran a cualquier escuela y en ninguna escuela se está utilizando las netbooks. Justamente porque a quienes se le ha dado la responsabilidad de implementar las nuevas tecnologías no tienen título, han ingresado simplemente por un parentesco o amiguismo en el ámbito del Ministerio de Educación, y hoy en día se lo quiere blanquear y se lo quiere hacer pertenecer al Consejo General de Educación.
Aparecen como absolutamente razonables los planteos de ustedes. ¿Van a seguir insistiendo con estos planteos y otros que pueda haber en las disidencias sobre el proyecto oficial? ¿Van a tratar de todas maneras de aceptar un debate donde sea para que no corra solo y fácil un proyecto oficial? Sí, totalmente. Nosotros venimos hoy acá, la primera vez que salimos a la prensa a hablar del tema, pero pensamos difundir esto mismo en todos lados, pensamos difundírselo a todos los compañeros y estamos haciendo ya los contactos con los otros grupos docentes para tener una opinión, no sé si unificada, pero por lo menos conversar el tema y hasta debatirlo con los otros sectores para tener una posición entre nosotros. Es un trabajo a contrarreloj porque... Sí, ya lo tenemos avanzado. ¿Sí? Y llevarlo al ámbito legislativo también, porque esto se trata de un proyecto de ley que tendrá su debate y hay, más allá de la mayoría oficialista, hay diputados que pueden sentar postura y de alguna manera tratar de realizar correcciones. Ya nos están pidiendo algunos nuestra posición y se la vamos a alcanzar para en todos lados poner nuestra opinión. Más allá de que estemos convencidos de que no están dadas las condiciones, porque este es un proyecto que concentra poder en algunos y va en detrimento de otros. No es lo central que necesita la escuela. De todas maneras es importante, me parece, Leandro y Francisco, esto de que más allá del rechazo de base que ustedes tienen ante la situación, el momento, la oportunidad, quienes lo van a tratar, se esgriman los argumentos. El debate. Sí. Por supuesto. El debate hasta las últimas consecuencias. Por supuesto. Así va a ser y nosotros no tenemos problema en enfrentar un debate donde sea y con quien sea, porque tenemos sobradas razones. Fíjate vos el tema de los títulos específicos. Nosotros siempre denunciamos la gente que ocupa los lugares sin título específico. Resulta que este texto en algunos lugares lo pide y en algunos lugares no. En los lugares más sensibles, donde más necesitamos, no pide los títulos. Es más, agrega cosas que no sabemos de dónde van a salir. Por ejemplo, en artística se agregan profesores de diseño, de fotografía y de cine. ¿Cómo se va a dictar esa cátedra? ¿Quién la va a dictar? ¿A cargo de quién? ¿Cuál es el título específico? Eso no está. La verdad que estamos muy preocupados porque esto le causa daño a la educación de todos los días, al niño que está en el aula todos los días. Y va a llevar, si este debate continúa, va a llevar a días de paro, a días de pérdida de clase, No están dadas las condiciones porque nosotros creemos que no se ha profundizado ni la democratización ni la discusión en serio en todos lados. Bueno, veremos en los próximos días, cuando comience el funcionamiento de la legislatura, cómo se plantea la discusión del proyecto. De todas maneras, queda instalado aquí ya un debate interesante. Lo fundamental es que los docentes, nosotros nos vamos a encargar en esta semana, que los docentes puedan conocer el proyecto y puedan conocer estos artículos más controvertidos. ¿Sí? Ahora, muy brevemente, la semana pasada, Leverberg, teníamos un video, pero la realidad no nos alcanzó el tiempo y queríamos escucharlos un poco más a ustedes. Planteaba que, reunieron 10.000 personas en Oberá, otra tanta en Monte Carlo cuando hicieron un congreso, que desde hace un tiempo, se viene movilizando los docentes. Hace tiempo, pero fíjense la práctica. Hoy me llamó una colega para decirme que en la Feria de Ciencia de un neni que funciona en la escuela número 1, en la planilla de asistencia a los docentes, le hacían firmar la planilla de asistencia y sin embargo esta planilla de asistencia era firma para el aval del proyecto de estatuto. Es decir, si UDPM dice que tiene el consenso para aprobar este estatuto, que no a través de mecanismos engañosos, como diciéndole que van a firmar una planilla de asistencia, en realidad están firmando un aval para el estatuto. Si ellos tienen el consenso, que el consenso lo muestren, pero no a través de estas prácticas engañosas que la verdad que nos remiten a lo peor de las prácticas. Como último, yo quisiera saber qué docente fue el que dijo, bájenme 2 puntos la jubilación. En vez de ser 82% móvil, pida 80% y que no sea móvil. Yo quiero conocer ese docente. El 82% móvil. Pero el texto no lo tiene. El texto dice 80% no dice y aparte no establece los años de antigüedad con los que se va a alcanzar el 82% móvil. Dice móvil, pero dice anual. Entonces, si es anual, no es móvil. Es como la jubilación nacional. En la jubilación nacional hay 2 posibilidades de subir, creo que en enero y a principio de año y a mitad de año. Entonces eso no es móvil. Móvil quiere decir que cuando nos aumentan a nosotros, los activos, le aumentan a los jubilados. Y eso es lo que los jubilados se están quejando y están caminando todos los jueves en la plaza pidiendo
eso que ellos consideran una deuda. Entonces, yo quiero saber, ¿qué docente de esos 7.000 o cuántos de esos son los que dijeron bájenme 2 puntos la jubilación? Porque nosotros lo sacamos de ese texto, no lo inventamos nosotros. A corroborar, por supuesto. A discutirlo. Muchas gracias. Gracias por venir, muy amable. Que ha instalado un debate que indudablemente es más que necesario y seguramente va a movilizar, y está bueno que quienes piensan diferente lo expresen, lo planteen y lo hagan saber a la docencia en general para que de alguna manera el debate se realice con la mayor profundidad posible. Espacio que siempre brindamos en el foro. Tal cual, y los esperamos el próximo martes. Buena semana. Muchas gracias.